Buen día a todas, todes y todos. Nos encontramos nuevamente en su gustada sección, La Cápsula Púrpura, con quienes siempre nos acompañan, Ileana Pedraza, Alejandro Tecuapetla, Jimena Delgado y un servidor, Ángel Jaramillo, en esta ocasión como presentador. El día de hoy tenemos una obra bastante interesante y buena para hablar sobre los temas que frecuentamos. Como pueden ver en el panel, hablo de la novela El color púrpura, de la poetisa feminista Alice Walker, quien lanzó este libro en 1982, basada en parte por su vida personal, contextualizada en el sur de los Estados Unidos, posterior a la abolición de la esclavitud. ¿Qué nos quisieran hablar sobre esta obra, chicas y chicos? Hola Ángel, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la cápsula púrpura. Y bueno, como podemos ver, hay mucha tela de dónde cortar de esta gran obra, El color púrpura, de Alice Walker, en donde vemos que se relata una diversidad de violencias que se ejercen sobre diferentes sectores de la sociedad, pero especialmente sobre las mujeres. En este caso, las vemos enmarcadas a través de la vida tanto de la protagonista como del resto de los personajes de la historia. La diversidad de temáticas que aporta esta obra nos dará mucho de qué hablar el día de hoy. Esto debido a la relevancia que tiene el que se ponga sobre la mesa este tipo de problemáticas vividas en la cotidianidad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En este texto, en donde Celie, que es tanto la protagonista como la narradora de esta historia, nos relata muy de cerca su vida a partir de la muerte de su madre, y de ahí se desarrolla toda la historia de su vida. Por mi parte, les hablaré de las situaciones de trabajo doméstico y posteriormente del abuso sexual dentro de la familia. La relevancia de retomar el trabajo doméstico o trabajo reproductivo radica en que puede conceptualizarse como el conjunto de actividades encaminadas hacia la reproducción cotidiana y cuya sede de producción es el hogar. Aquí se incorporan actividades tales como las vinculadas a los alimentos, la limpieza y el mantenimiento de la casa y la ropa, el cuidado de los niños, entre otras actividades. Asimismo, vemos que a partir de la división del trabajo se construyen y reafirman jerarquías sociales consideradas universales y se construyen sujetos sociales. Hombres, mujeres, adultos, niños, empleadores, empleadas, todas ellas basadas en relaciones de poder características de una sociedad que otorga prerrogativas y privilegios de dominio al sexo masculino con respecto del femenino, es decir, una sociedad patriarcal. Lo anterior se ve claramente en la dinámica en la que vivía Celie desde que vivía con su familia biológica. Una vez que la madre de Celie enferma y posteriormente fallece, Celie pasa a ser aquel miembro de la familia que se encarga de las actividades domésticas que les mencionaba previamente, en donde, por el simple hecho de ser mujer, es en ella en quien recaen este tipo de tareas, el crear a sus hermanos y satisfacer todas aquellas necesidades que surjan dentro de este escenario doméstico. Esta situación no cambia una vez que Celie se casa con Mr. Anónimo, dado que las actividades que ella desempeña en su día a día siguen teniendo como escenario el hogar, solo que ahora se encarga de servir pues a sus hijastros y a su esposo. En este nuevo hogar, Celie describe que los hijos de Mr. Anónimo se rehúsan a ayudar en las tareas domésticas, aunque sea en lo más mínimo. Entonces, aquí vemos que en general y en teoría, todos deben de participar en el trabajo del hogar, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, pero esto se hace de manera diferenciada y jerarquizada. La división del trabajo al interior de la familia reproduce la pirámide social en la que las mujeres ocupan una base, realizando las tareas más pesadas y lo hacen con una mayor responsabilidad y vinculación identitaria. Los hombres también las realizan, pero pues de una manera, se podría decir, más superficial, y tareas que generalmente no constituyen una preocupación o responsabilidad permanente en sus vidas. Es decir, en esta situación que responde a lo establecido por los denominados roles de género, los cuales se basan en la histórica división del trabajo patriarcal, básicamente los hombres figuran como proveedores de recursos y las mujeres como las encargadas del hogar. Un poco a diferencia de lo que vive Celia, en el matrimonio de Sofía y Harpo, vemos que aquí hay una división del trabajo al interior de su hogar un tanto más equitativa. Entonces, aquí de igual forma podemos identificar cómo empieza a haber, no sé, cierta revelación y resistencia por parte de las mujeres y que es retratada por la autora y en este caso personificado por Sofía en cuanto a la negación del mantenimiento de esta clase de conductas emanadas del patriarcado que se reproducen de generación en generación. Aquí, Sofía no solo busca desprenderse de esta división del trabajo tradicional,
sino que también deja atrás esta conducta de obediencia y sumisión ante las figuras masculinas. Un ejemplo de esto es que no obedece a Harpo en lo que le ordena, que es una de las quejas que leímos por parte de su esposo, que no sabe cómo hacerlo obedecer. Pero como ella bien le explica a Celia, lo que Harpo busca es un perro que la obedezca fielmente. Asimismo, vemos que responde a la agresión física, poniendo de esta manera en una cuerda floja al constructo de que como mujeres y por ser mujeres tenemos que ser receptoras de una violencia unidireccional. O sea, que la mujer no por ser mujer tiene que soportar esta clase de violencia física para que el hombre pueda perpetuar el sometimiento sobre ella. Otro aspecto que quisiera abordar es cómo la mujer aquí en la lectura es considerada como una moneda de cambio. Esto remontándonos a la parte en donde el padre de Celie negocia con Mr. Anónimo para que la mujer con la que se case sea con Celie y no con Nati. Aquí, el padre trata de convencer a Mr. Anónimo de que Celie es buena dentro de las actividades domésticas a pesar de ser fea. Y dentro de dicha negociación se incluye una vaca. Esto nos pone en perspectiva el cómo se cosifica a la mujer y se devalúa su valor como ser humano y pasa a ser vista únicamente como un ente que para lo único que puede servirle a un hombre es para servir. Y ya para finalizar con esta temática del trabajo doméstico que dibujó la autora dentro de su obra, solo quisiera añadir que permite vincular directamente el debate sobre si el trabajo doméstico puede ser considerado como explotación laboral. Y bueno, ¿cuál es el principal argumento en este debate? Es el hecho de que estas actividades domésticas son llevadas a cabo sin una remuneración económica y si la hay, no es justa. Asimismo, nos encontramos con que hay un vacío en cuanto a una protección de la ley hacia estas mujeres trabajadoras. Y pues una vez mencionado lo anterior, quisiera ahora hablarles sobre la situación de abuso sexual que vimos plasmada en el color púrpura. En cuanto a esto, les puedo decir que Celia no solo ocupa el lugar de su madre difunta en términos de las tareas domésticas, sino también en el ámbito sexual. De hecho, antes de que su madre muriera por la enfermedad, su padre ya llevaba a cabo esta conducta de acoso sexual a su propia hija. Esto derivado de que la madre de Celie se negaba a tener relaciones sexuales con su esposo. Ante esto, el padre de Celie buscó quién llenara este vacío, por decirlo así. Sin embargo, desde aquí ya podemos ubicar una problemática, la cual surge a raíz de esta idea patriarcal de que siendo pareja, la mujer debe responder en todo momento a los deseos carnales de su pareja. Esto sin importar si ella quiere o si ella considera que obtiene placer de esta actividad sexual. Es decir, el consentimiento de la mujer queda en segundo plano. En este caso, la madre de Celia vemos que en cierto grado también materializa este paulatino empoderamiento que las mujeres han ido adquiriendo de poder decir no. Y regresando a este tema del abuso sexual, no hay que olvidar que afecta a la víctima y a todos los integrantes de ese sistema familiar, siendo que los abusos de poder que se desarrollan en el interior del sistema familiar develan los distintos fenómenos de desigualdad de distribución de poder. Y hablando específicamente del abuso sexual infantil, como el que sufrió Celie, podemos mencionar que el abuso sexual en la infancia es una forma más de violencia de género, que implica un problema de estas características de un sistema patriarcal, donde los varones tienen mayor poder que las mujeres y en el cual se perpetúan formas organizadas de desigualdad sostenidas por las instituciones del Estado. Aquí también me gustaría mencionar que la inmensa mayoría de los perpetradores de este abuso sexual son hombres y las víctimas mayoritariamente mujeres y niñas. Es imperante destacar que esta violencia cumple una función de control social sobre las mujeres y es un soporte también sobre el que se sostiene, la supremacía masculina como un sistema político. No es casualidad que la violencia sexual se asocie a la violencia patriarcal. Es un patrón estadístico concreto que el movimiento feminista, sus teóricas y estudiosas han explicado durante décadas, asociando la violencia sexual a una de las principales armas del patriarcado para reproducir y justificar su opresión sobre las mujeres. Y hablando sobre la dominación, quisiera recomendarles a nuestros oyentes el texto de Dominación masculina de Pierre Bourdieu para que les pueda servir de material en caso de que gusten profundizar más en esta temática de la que les hablé un poco el día de hoy. Y bueno, eso sería todo por mi parte, Ángel. Nuevamente les agradezco este espacio de discusión y los dejo contigo.
Muchas gracias, Ileana. Qué gran comentario alrededor de lo que significa lo que es la violencia sexual y la violencia un poco en contra de las mujeres dentro de este propio texto. Creo que es bastante interesante lo que estás proponiendo y vaya, un poco tenemos en común, ya que parte del comentario que más adelante voy a estar realizando tiene que ver un poco con Pierre Bourdieu, ¿no? Sin embargo, antes me gustaría quizá escuchar la opinión que tiene Alejandro al respecto para saber cuál es su análisis de la propia obra de Alice Walker. Alejandro, por favor. Por supuesto. Retomando uno de los temas que va muy de la mano con lo ya antes mencionado, voy a retomar el aspecto de las violencias, ¿no? De manera general, y para definirlo, pues podemos visualizar que son aspectos negativos y erradicar que se implantan en las sociedades patriarcales, machistas, misóginas y sexistas, que siempre buscan la sumisión de las mujeres o bien de las colectividades que no van en la misma corriente que lo que establecen las normas heteropatriarcales que se han implantado a lo largo de la historia. En la historia misma que nos muestra Alice Walker, se visibilizan diversas formas de violencia, física, psicológica, emocional, intrafamiliar, de género y también cultural. La misma historia, en la mayoría de los escenarios, principalmente en los que más desarrollo tiene la historia, dan muestra de estas fallas estructurales. Ojo que el aspecto de fallas estructurales es muy importante para el análisis que se va a realizar. ¿Vale? Esto tiene un punto de origen en la sociedad misma, ya que a pesar de que la historia se centra en Celia y su vida en matrimonio, se pueden apreciar otros casos de violencia, como lo son el de Sofía y el de Mary Agnes, que si bien no tienen la misma magnitud de ejecución de prácticas violentas, sí dan muestra de los muchos escenarios en los que las mujeres son víctimas desde una perspectiva y visión de inferioridad. ¿Vale? De los casos ya antes mencionados, todos los tipos de violencia dan paso a un tipo que engloba, que entrelaza y lamentablemente complementa y evoluciona. Podríamos decir que también potencializa a todas las demás en sus determinadas prácticas. Y a esto me refiero a la violencia estructural, ¿vale? Un término bien detallado en las mismas páginas de la novela, pues este tipo de violencia hace referencia a la sociedad en general, la forma en que de manera intergeneracional hereda, en este caso, a los hombres y bueno, también, por así decirlo, a las mujeres, formas de pensar, ideologías, prácticas, atribuciones de derechos o lo que comúnmente se creen que son derechos y de esta forma una superioridad que hace valorar al sexo masculino como aquel que está por arriba de la mujer, siendo así que busca perpetuar este tipo de comportamientos y conductas de padres a hijos y así sucesivamente. Asimismo, como ya había mencionado, también se implanta esta ideología en mujeres, un pensamiento de inferioridad, recordando el momento en el que Celia cuestiona a Sofía por no ceder ante las exigencias de Harpo, ante los golpes, y también a esta superioridad que todos y todas en esa casa pensaban que tenían los hombres, obviamente todos menos ella, ¿vale? Por la resistencia que se puede apreciar en la lectura. Por otra parte, pues también la forma en la cual se narra la historia de Albert, el cómo fue violentado por su padre a tal punto de adoptar un estilo de vida, obviamente machista, da pie a entender el por qué Harpo tiende a manifestar determinados deseos inclinados a buscar una sumisión por parte de su mujer, cosa que él mismo no termina de entender, pues en su momento Sofía no cede y bueno, a lo largo de la historia tampoco es que ceda ante las presiones de Harpo. Y bueno, hay situaciones variadas en las cuales Harpo tiende a preguntarse de manera normal, y puntualizo de manera normal porque tenía normalizado el trato que su padre tenía con Celia, el por qué no podía llevar el mismo estilo de vida, la misma dinámica y la misma autoridad que su padre ejercía con quien decía que era su esposa. Esta violencia estructural se aprecia en las páginas mientras pues cada uno, cada una de nosotros, nosotras, va leyendo los diálogos, las expresiones, los temores que en determinado momento expresan ciertos personajes, en su mayoría las mujeres, y que al entrelazarse únicamente potencializan prácticas violentas, discriminatorias, racistas, sexistas, aporófobas y xenofóbicas, que fungen como un ancla que no deja visibilizar los derechos con los que todas las personas pues cuentan. En este sentido, el mismo libro aborda el tema de las libertades en su máxima expresión,
que si bien yo dejara esto al aire, pues podría parecer un tanto contradictorio, ¿no? Pero pues al ver el trasfondo y el desarrollo de la misma protagonista, el cómo generar vínculos con otras mujeres, el cómo se realiza como mujer, en parte gracias a las redes de apoyo que genera, da cuenta de cómo, con un pequeño cambio de paradigma, impulsado principalmente por Suk, el personaje femenino que entra posteriormente a la historia, puede dar un gran revés en cómo madurar la perspectiva de derechos, de libertades y de esas accesibilidades que tienen las mujeres y que se les niega por el simple hecho de seguir reproduciendo prácticas misóginas, sexistas y machistas. La realización personal por parte de la protagonista es un empezar de cero a una edad ya adulta, en donde comienza a entender que es un ser humano autónomo, independiente y también con deseos, más allá de los emocionales y sentimentales, que obviamente no se demeritan, también abre esa puerta a los deseos sexuales, ¿no? Haciendo visible esa parte de la sociedad que nos compone, que a pesar de ser invisibilizada existe, que siente y que se desenvuelve según sus deseos y objetivos, dando como resultado una misma sociedad, con un mismo estilo de vida que, como podemos apreciar al final de la historia, convive y aprende a vivir con lo sucedido, no normalizando las prácticas, sino buscando el cómo cambiar esos paradigmas que ya tenían implantados, arraigados, como les dije, de manera intergeneracional. Entonces, esa sería parte de mi análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que otra parte bastante interesante que ya has tomado y que creo que se encuentra bastante importante dentro del texto, que son las violencias en general. Una parte que al final de cuentas pues va nutriendo lo que son los demás análisis. Bueno, a mí me gustaría hablarles un poco del colonialismo y de las masculinidades, tal como busca retratarlas Alice Walker en varias partes de su novela. Ya en los temas que han detallado Iliana y Alejandro, se nota que no existe esta pena de por retratar narrativamente un escenario crudo de la realidad de las cosas. Es una obra bastante realista, y esto se refleja en los personajes como en las circunstancias que dan forma a la historia. El colonialismo está muy presente en cómo este desprecio contextual por las personas racializadas. Podemos hablar de cómo se nos deja en claro que estamos siendo testigos de la historia de una mujer afroamericana hasta pasadas varias páginas donde se retrata la desigualdad racial y cómo es que lo blanco o lo blanqueado es lo óptimo para tener mejores condiciones de vida, hablando no solo de colores de piel, sino también de cultura desde usos y costumbres varias. En particular, como ejemplo, las religiosas cristianas en la misión en la que se ve involucrada Nettie en África. Si bien no es una crítica que esté expresada de forma literal en las cartas de Nettie, claro que los crímenes que se han llevado a cabo por siglos hacia las personas racializadas caen en los hombros de las comunidades africanas como la Olinka, la cual se rehúsa en todo momento a adoptar las costumbres cristianas de la familia misionera, a la que acompaña esta segunda protagonista, y esto se encuentra su propio motivo en la población. La misión que deciden llevar a cabo es básicamente evangelizar a la comunidad Olinka. Esto queda claro en su regreso a Inglaterra, donde se deja de lado los problemas de la comunidad, dándole más importancia a las sospechas de romance entre Nettie y Samuel. Y no era una misión para ayudar a las familias, sino enseñarles los valores que debían obedecer para hacer más grande la iglesia, realidad que termina golpeando claramente a la familia de Samuel como a la propia comunidad. Del lado de Samuel, una fuerte decepción por no tener posibilidades de ayudar en el desarrollo de las y los olincas, mientras que se perpetuaban las costumbres olincas que, irónicamente, eran patriarcales, invisibilizando y violentando a las mujeres como consecuencia histórica de las invasiones europeas. La historia de Tashi resulta trágica en ese aspecto, ya que al oponerse a la realidad blanca termina mutilando su propio cuerpo para honrar las costumbres de los abuelos del pueblo, siendo una marca que, por reacciones negativas de la familia misionera como de su comunidad, termina como un profundo sentimiento de vergüenza. También cabe mencionar cómo es que África, desde los Estados Unidos, es observado como un continente que vale menos que nada, así desarrollándose proyectos de urbanización que no consideran importantes a la población olinca, como ejemplo de muchas otras comunidades, o bien en el contexto de las guerras mundiales, mal llamadas así, podríamos atrevernos a decir,
donde el hundimiento de embarcaciones provenientes del continente africano no eran relevantes debido a que, textualmente por el Departamento de Defensa, no se encuentran blancos en estos barcos. El otro tema del que quiero comentarles es sobre las masculinidades. De este tema, la autora tiene una reflexión importante desde los privilegios, disfrazados de libertades, que otorga el patriarcado sobre el libre albedrío que tienen los hombres para decidir qué hacer con la información a la que tienen acceso a través de las mujeres con las que conviven. Alice, en un inicio de la novela, no se dispone en absoluto de nombrar a los personajes masculinos que tienen participación en la historia, un padre, un esposo, un misionero, etc. El propósito, puede sospecharse, es hacer ver que sin importar el nombre de estos personajes, todos están respaldados por el patriarcado, aunque los beneficios que sacan de este sean distintos, para únicamente brindarles un nombre de pila, no un apellido, en el momento en el que se turnan más humanos frente a las situaciones que acontecen para Selig o personajes femeninos. Como ejemplo primero se encuentra Harpo, hijo del señor anónimo, quien su modelo de masculinidad es otro, más débil, en palabras de su propio padre, más sensible, dedicado a las labores domésticas, incapaz de dominar a su esposa, deseo frustrado que es motivo de una depresión, pero al final como una realidad distinta de la masculinidad patriarcal que se busca imponer en todas y todos los personajes. Una masculinidad que acepta que tiene errores y aprende de ellos para una mejor convivencia. Esa propuesta es una que se replica en la mayoría de los personajes masculinos, más en los secundarios. Otro ejemplo es el señor anónimo, que termina convirtiéndose en Albert, un hombre que fue golpeador por ser incapaz de tener a la pareja que él deseaba, símbolo de no poder tener decisión sobre su propia vida, en el retrato de una ridiculización por tejer con su abuela en la niñez. Esta realización propia de sus crímenes como virtudes es lo que termina volviendo a este personaje lo que en su momento para su persona fue Selmy, una persona servicial, trabajadora, sensible y curiosa de sus obras. Otros realmente no corren con esta misma suerte. El supuesto padre que abusa de Celia en repetidas ocasiones y en distintas formas, permanece en el anonimato de su nombre como de sus actos, al ser un hombre que no tiene reparo en ignorar el daño que realiza a sus hijas adoptivas hasta el momento de su muerte, donde solamente se le recuerda por una visión pura y materializada de sus actos en vida hacia otras personas. Realmente aquí es donde se puede cuestionar que quizá no se puede hacer justicia o quizá no se hizo justicia por cada una de las acciones de cada uno de los personajes masculinos. Sin embargo, se le retrata de una manera real en cómo es que no puede haber un acceso a la justicia, en cómo es que no puede haber un acceso a lo que es otra cosa que no sea la reflexión personal y la mejoría a través de ello. Para Liz Walker, los hombres pueden ser víctimas como cómplices del patriarcado, a veces ambas al mismo tiempo, como es el caso de la comunidad olinca, pudiendo tener un arco de redención con las mujeres que llegaron a dañar en vida, o bien permanecer en la memoria como los machistas que fueron. Todas las actitudes que los hombres son, todas las actitudes de los hombres son consecuencia de una reproducción generacional de la cultura patriarcal en la que viven. Sin embargo, con la libertad de decidir qué camino tomar al momento de reconocer lo que hicieron. Espero que este comentario haya sido un poco más complementario de lo que ya han comentado tanto Iliana como Alejandro. En mi caso, igualmente, pues recaigo en la recomendación de leer a Pierre Bourdieu en lo que se refiere a la dominación masculina y por otra parte a Oki Curiel, quien en su artículo La crítica postcolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista, visibiliza algunas de las tesis que aquí se han mencionado un poco a cuentagotas. Eh, no sé, en este caso Jimena, me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, muchísimas gracias. Pues aportando ya uno de los temas como los últimos temas de este libro y uno de los temas importantes también dentro de Color Púrpura es el racismo. Justamente parece ser que se sitúa en un contexto donde seguía existiendo el sistema esclavista, pero ya podían adquirir de alguna forma su libertad. Esta pues podría ser mayormente otorgada por los patrones o los jefes blancos. En el libro podemos tener varios ejemplos y varios hechos que nos muestran el racismo completamente. Yo mencionaré el caso de Sofía, la esposa de Harpo.
Una pequeña síntesis de los hechos era que Sofía estaba con sus hijos en el centro y los blancos que son el alcalde, los personajes blancos que son el alcalde y su esposa, los tratan como si fueran criados, aun cuando no lo son. La alcaldesa lo primero que le dice es que la quiere a ella como criada por el simple hecho de ver a sus hijos arreglados y pues por ser una persona de color e inferior como se muestra. A ella la ven como alguien, a la alcaldesa la ven como alguien que se porta bien con los negros, como textualmente dice el libro, pero en realidad solo era como el resto, no era como el resto, no hacía los comentarios en voz alta, no era violenta ni los insultaba, pero al final lo seguía viendo como algo inferior. Ella al responderle con una grosería, Sofía pues, y decirle que no, el alcalde la golpea y ella, podemos claramente ver que Sofía es un personaje fuerte, tanto física como mentalmente, fuerte en palabra, no, no se callaba lo que pensaba y bueno, no, le responde y lo golpea, lo que hace que todos los que estaban a su alrededor y aprovechando la oportunidad de golpear a una persona de color, la empiezan a golpear y posteriormente la llevan a la cárcel donde se le da una sentencia de 12 años en prisión. La familia intenta pues buscar de todas formas una manera de sacarla y justamente parte de las redes que se encontraban dentro de la familia de la mujer de Harpo, esta Mary Agnes, a ella es a la que la mandan para intentar solucionar el problema de Sofía. La respuesta evidentemente fue violencia. El alcalde, un hombre blanco con el poder que tiene, pues solamente se burla de este intento y viola a esta Mary Agnes. Después de eso no sacan a Sofía sino hasta 11 años y 6 meses después, solamente 6 meses antes de cumplir su condena completa, y se convierte en criada de los mismos alcaldes. Prácticamente es esclava, nuevamente no la dejan ver a sus hijos y la obligan a criar unos que no son suyos. Si bien este es uno de los hechos racistas que se muestran en el libro, también podemos encontrar este segundo acto de racismo, que es el linchamiento del padre de Nettie y Celie. Era un hombre que estaba teniendo éxito. Tenía una casa propia, tenía terrenos propios y hasta un negocio propio, lo que hizo crecer la envidia y el racismo de los blancos por ser más exitoso. Lo que un día pasa es que él sale y lo matan entre varios, solo por eso, solo por ser más exitoso que ellos, y ellos viéndolo como algo inferior, que no podía ser más que un esclavo. El racismo es algo que podemos vivir hoy en día con mucha tristeza. Podemos poner muchos ejemplos. Aquí mismo en México se muestra con nuestros vecinos americanos que se empeñan en decir que somos lo peor de lo peor, entrelazado con otras situaciones como la discriminación, el clasismo y por supuesto el racismo, que muestran que aún después de más de 100 años de la época de la esclavitud, sigue quedando los rezagos de este y de la supremacía blanca y por supuesto americana. Bueno, aunado a esto también tenemos como un punto importante el surgimiento del capitalismo, ya solamente como un pequeño comentario, eh, que parte de su establecimiento se debe a la esclavitud, la mano de obra de miles de esclavos que servían para levantar edificios y monumentos del hombre caucásico. El capitalismo invade y destruye, no mira el bienestar, sino se enfoca únicamente en el capital y las riquezas naturales que puede explotar de nuestro planeta. Poco importó cuando se construyeron y se privatizaron las tierras de los nativos africanos, como muestra en el libro con los nativos Olinca, el desplazamiento de sus comunidades y la pérdida gradual de las tradiciones que solo quedarían unas cuantas plasmadas en libros, como el ejemplo de la misionera, entre comillas, que, que solamente se dedicaba a escribir y
parte de estos misioneros son los que rescataron en algunas tradiciones que había de comunidades pues antiguas. Y bueno, sin más explicaciones. No tan lejano y moviendo también nuestra vista a Estados Unidos, también se encuentra el exterminio masivo que dan a los nativos americanos, que no precisamente eran afrodescendientes o en caso afroestadounidenses, sino como los Hopi, los Navajos, los Apache, entre muchas otras comunidades. Y bueno, ya cerrando, el libro pues nos da una historia muy conmovedora que causa coraje e impotencia en muchas ocasiones y la existencia de muchas injusticias, pero además nos muestra cómo la sociedad sigue con tantos pensamientos arraigados de años, que es difícil cambiar un sentido colectivo. Y bueno, concluirá que en el pensamiento colectivo es más difícil de cambiar en toda la sociedad. Las acciones siquiera pues se pueden controlar a veces mediante el uso de la fuerza o las normas jurídicas si bien funcionan, pero si no nos enfocamos en la concientización de la justicia, la igualdad y equidad y el respeto, y que sea contra la xenofobia, la discriminación, el racismo y el clasismo, solo haríamos una sociedad obediente, no una consciente. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Jimena, por simplemente deleitarnos con esa parte última sobre el racismo y sobre el capitalismo, que creo que puede ser una parte importante para terminar, digamos, este primer círculo, ¿no? De lo que es la propia discusión. Bueno, chicas, Alejandro, no sé si alguna o alguno tenga algún comentario final antes de poder despedir esta cápsula, que se hizo un poquito larga, pero con retroalimentación y bastantes afirmaciones necesarias al respecto. Sí, yo. En el momento de mi intervención omití dar la recomendación de unos textos muy importantes que creo que engloban gran parte de lo ya antes mencionado, la violencia cultural, estructural y directa de Johan Galtung. Yo creo que ayuda a entender el por qué podemos decir que el racismo es algo arraigado, que el capitalismo también es una forma de violencia y que la complementariedad de todas estas pues genera fallas estructurales, intergeneracionales a gran escala en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, esa sería mi intervención, la parte complementaria, quizá un poco teórica, de cómo podemos eh, visualizar estos aspectos en una historia ya aterrizada y también planteada, como lo que nos muestra Alice Walker. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que las recomendaciones son bastante interesantes. Ya prontamente les estaremos echando un ojo. Y bueno, en este caso, en vista de que no hay algún comentario extra, simplemente pues les queremos agradecer a nuestra audiencia básicamente recurrente y a aquellas personas que recién nos estén conociendo por haber escuchado y por haber pues simplemente quedándose de manera completa a esto que es la cápsula púrpura. Nos vemos en otras ocasiones en la siguiente semana, como es debido. Y en ese mismo sentido, pues simplemente les deseamos una gran semana.